Muy buenas noches, mi nombre es Lady Salazar, estudiante de Derecho, sexto semestre. Cuando hablamos de Derecho Internacional Público solemos pensar que son normas que regulan las relaciones entre Estados. Sin embargo, este derecho no funciona en el vacío, sino que está profundamente influenciado por relaciones de poder. En este video vamos a hablar de cómo la geopolítica y la biopolítica influyen en el sistema internacional, cuál es el papel de los organismos internacionales y finalmente vamos a hacer un análisis de cómo las instituciones ONU y OTAN están atravesando una crisis de legitimidad. Para entender el derecho internacional, primero debemos hablar de geopolítica. La geopolítica es el estudio de cómo los estados ejercen su poder a partir de los factores como su territorio, sus recursos naturales o económicos y su ubicación estratégica. Un ejemplo muy evidente de este es el conflicto que están atravesando en este momento por el petróleo en el Medio Oriente, donde las grandes potencias han intervenido no solo por razones políticas, sino también por razones económicas y estratégicas. Estados Unidos va por el control del estrecho de Hormuz y eso puede sacudir al mundo. Donald Trump anunció una decisión clave: tomar el control de esa ruta estratégica tras fracasar las negociaciones con Irán. No es cualquier punto, por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Por otro lado, encontramos la biopolítica, que es la forma en que los estados regulan la vida de las personas que lo habitan. Durante la pandemia del COVID-19, los estados tomaron decisiones sobre quiénes podían circular, quiénes accedían a las vacunas, quiénes viajaban entre países, y esto, a pesar de estar fundamentado en la salud pública, igualmente se hizo un reflejo de la desigualdad que habita en los países desarrollados de los no desarrollados. Esto nos demuestra que el derecho internacional no es completamente neutral y que muchas veces está condicionado por intereses de poder. Ahora, en este contexto es donde surgen los organismos internacionales, que son instituciones creadas por los estados para regular sus relaciones y buscar cooperación. Por ejemplo, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Esta tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, dentro de la ONU existe el Consejo de Seguridad, donde países como Estados Unidos, Rusia y China tienen poder de veto. Esto significa que, aunque la mayoría de países estén de acuerdo en una decisión, una sola de estas potencias puede llegar a bloquearla. Esto ha ocurrido en conflictos recientes donde no se ha podido tomar decisiones efectivas debido a que intereses políticos de las grandes potencias no lo permiten de esta manera. Por otro lado, tenemos la OTAN, que es una alianza militar que busca la defensa colectiva, pero esta ha sido cuestionada por su participación en conflictos armados, por ejemplo, su intervención en Afganistán. Esto pone en evidencia que aunque los organismos buscan cooperación, también reflejan desigualdades de poder entre los estados. Actualmente muchos autores hablan de posible decadencia de estos organismos internacionales. En el caso de la ONU se le critica su incapacidad para prevenir y detener conflictos armados, como la guerra de Rusia y Ucrania, donde el poder de veto ha limitado la actuación. En cuanto a la OTAN, se cuestiona si realmente actúan como organismo de defensa o si responde principalmente a los intereses de las potencias occidentales. Por ejemplo, algunas de las intervenciones militares han sido más vistas como estrategias geopolíticas que como acciones para garantizar la paz. Esto ha generado desconfianza en la comunidad internacional y ha llevado a cuestionar la legitimidad de estas instituciones. En conclusión, el derecho internacional público no puede analizarse únicamente desde una perspectiva de las normas, sino que también las relaciones de poder que lo atraviesan. La geopolítica y la biopolítica influyen directamente en las decisiones de los estados y los organismos internacionales, aunque necesarios, enfrentan una crisis de legitimidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre si el sistema internacional actual realmente garantiza un orden justo o si responde principalmente a los intereses de las grandes potencias. Muchas gracias.